salli ala Sayyidina Muhammad. Dice el imán al-Ghazali, que Allah santifique su secreto, debes saber que el cuerpo es el reino del corazón, y en ese reino el corazón posee varios ejércitos. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Y no conoce, no sabe los ejércitos de su Señor excepto Él. Y acá establece un paralelismo, porque como dice el dicho, nadie sabe qué es gobernar hasta que se sienta en el trono de gobernador, de rey. Entonces Allah nos puso en esa posición. ¿Sí? Con ese no queremos decir que el ser humano es Dios ni divino, sino es esa posibilidad de acercarnos, conociendo a través de la realidad del ser humano que conjuga la creación, el universo en sí mismo. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. El viaje comienza en uno y termina en uno. Por eso Dios dice: alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dice: aquellos que recuerdan a Allah sentados, de pie y recostados, y reflexionan, fakara, piensan, fi khalqis samawati wal ard, en la creación del cielo y la tierra. Allah ennoblece en el libro sagrado a aquellos que razonan, aquellos que usan la facultad superior para llegar a esa conclusión que dice: Rabbana ma khalaqta hada batilan. Señor mío, no has creado todo esto en vano. Acá dan una razón, una meta, encontrar la función que tenemos en el mundo. Subhanaka wa qina adhaban. Glorificado seas tú, libéramonos, dice, del castigo del infierno. El castigo del infierno es el fuego del alejamiento, sensible, sí, y también espiritual. Y el corazón, dice, fue el corazón, y el corazón, lo vuelvo a repetir, como esa pongámosle, órgano, entre comillas, porque no es material, no es tangible, el cual su función es buscar y conocer a Dios, el marifa, la gnosis, el conocimiento divino. Y la felicidad de eso se logra solamente a través de ese conocimiento. Y acá nos establece algo la cual nos puede pasar desapercibido. Nos dice: ese es el sentido de la vida. Ese es el sentido de la vida que tiene que alcanzar cada uno de nosotros. Ese es el sentido que tenemos cada uno. Las formas y lo que hacemos en el mundo nos van a llevar a eso, porque todo lleva a Dios. Es decir, alguien lo puede hacer a través de una profesión, de un oficio, de una ocupación. Todo nos lleva a lo mismo. Pero el sentido del buscador, el sentido del ser humano, el que nació para ser un soberano, es eso, el conocimiento de Dios. Y no se puede conocer a Dios sino a través de la creación, conociendo a su creación. En cada cosa está la firma del Creador, está el sigatullah, ¿sí? El sello. ¿Y quién mejor como la tintura? Es Allah el que tiñe, que da la forma. Entonces dice: aprende acerca de las maravillas del universo por medio de los sentidos. Y estos sentidos están establecidos en tu cuerpo. Visto así, el conocimiento es la presa del corazón
y los sentidos son sus reinos. Básicamente lo que nos está diciendo, nosotros conocemos a través del cuerpo, la primera forma de conocimiento. Y esos sentidos nos permiten relacionarnos con el mundo. Y dice, su cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es un instrumento y está hecho de tierra, aire, fuego y agua. Básicamente es la cosmología el cual habla de la materia, la ciencia hace casi 1000 años atrás, que básicamente la materia estaba constituida por estos 4 elementos. Hoy le cambiamos los nombres y sabemos algo más en profundidad, ¿sí? Que era la parte que está los átomos, la unión entre los átomos forman sustancias, las sustancias van a formar la materia, y etc. Pero básicamente estamos hechos de materia, nos está diciendo. Estamos hechos de materia y eso, dice, es débil y corre peligro de destrucción. Intrínsecamente, a causa del hambre, la sed, exteriormente debido a cualquier tipo de amenazas, el fuego, los enemigos, las bestias y demás cosas. Las cosas van cambiando, ¿sí? Ahora le ponemos nombre, se llama coronavirus. Así que fíjense que muchas veces no reflexionamos porque bueno, no está esta historia, esta histeria que aparece en todos los medios, pero una proteína, o sea, una proteína es algo que ni siquiera lo vemos, que se ve a través una proteína con ARN, básicamente material genético, nada, que no es lo más peligroso ni mucho menos, nos puede destruir. Es esa la debilidad intrínseca que tiene el ser humano, y a pesar de todo eso es arrogante. Entonces nos explica y nos va desarrollando. Para hacer frente a esa sed, hambre, requiere comida y bebida. Y para eso tiene 2 ejércitos, uno externo, que son los órganos del cuerpo, que son sus esclavos, los dientes, las manos, la boca, la lengua, y otro interno, que es todos los órganos internos, el apetito y el deseo. Pero no es una persona, dice, tampoco es posible que se defienda y que viva en un medio en donde está lleno de peligros, por lo cual Dios le concede algo para defenderse, que se llama la ira. No es ni buena ni mala. Entonces ahí lo que nos está diciendo, como ser humano tenés atributos. Esos atributos, el corazón tiene atributos. Una se llama facultades, potencias. En un lenguaje técnico, concupiscente, o las pasiones. Básicamente es el deseo que tenemos natural de subsistencia a través de la comida y el deseo sexual. Y por otro lado, la defensa que está dada por la ira, lo que nos permite defendernos del medio en que nos encontramos. Eso nos está llevando de a poquito a eso, a explicarnos eso. Pero como no es posible que una persona encuentre su sustento que no puede, un sustento que no puede percibir o se defienda de enemigos que no puede captar, necesita ciertas facultades sensoriales. Algunos son externas, como ser el olfato, la vista, la audición, el gusto y el tacto. Otras son internas, ¿sí? Y acá básicamente habla de los 5 sentidos internos que están vinculados al sistema nervioso central. En la medicina medieval básicamente estaba dado por la imaginación, el pensamiento, la memoria, el recuerdo, la conjetura y demás. Y después la ubica en determinadas áreas del cerebro. Hoy las cosas cambiaron un poco más, pero acá la imaginación no nos dice, cuando uno lee este tipo de textos se confunde con fantasía. Imaginación es la capacidad que tiene el ser humano de ver, conocer un objeto y después traerlo a la conciencia en el momento que él quiera y modificar o no las formas. Y de esa forma
esa capacidad de conjetura que tiene llevar a conocer las esencias y la realidad de las cosas. Es decir, nosotros vemos el fuego, podemos estudiar las características del fuego y demás. Sabemos que si tocamos el fuego, por experiencia de todos nuestros ancestros, y quizá cuando cocinamos nos quemamos, podemos tener todo eso en nuestro interior. Cerramos nuestros ojos, nos imaginamos el fuego, e inclusive podemos sentir, si nos concentramos, el calor y sentir el dolor al quemar. Pero la realidad del fuego físico no está dentro nuestro, pero tenemos esa capacidad de traerlo a la conciencia. Entonces, cada uno de estos poderes tiene una tarea específica, y sin ellos es imperfecto. Las funciones de las personas serán imperfectos, tanto en asuntos de este mundo como relativo a la fe y la religión. Es decir, si tenemos una carencia de cualquier tipo, se nos va a complicar la vida en el mundo. Es decir, y es una verdad evidente que no necesita explicación. Si somos sordos, obviamente vamos a tener un defecto en relación a los sonidos. Si somos ciegos, en relación a la realidad que nos rodea, lo que no significa que podamos suplir eso con otras capacidades que tengamos. Y esa es la capacidad intrínseca del hombre. Esos son verdades evidentes, pero si somos deficientes también en nuestra capacidad de percibir las cosas internamente, en nuestro raciocinio, en nuestra reflexión, en nuestra introspección, vamos a tener también problemas en cuanto al mundo y en cuanto a la fe y la religión. Entonces dice, todo eso, los ejércitos que son internos, externos e internos, que ya hablamos, hay alguien que los lidera, y eso se llama inteligencia, se llama razón. Ese es el comandante y quien los gobierna. Le ordena eso, y a causa, muchas veces el imán al-Ghazali hace un juego entre inteligencia, como una de las acepciones de Kal, de corazón, no refiriéndose a una inteligencia, lo que denominamos inteligencia como coeficiente intelectual, no como lo que se denomina inteligencia, que está relacionado hoy en día a lo material, sino la mente, ¿sí? No, la razón es superior a lo físico, a lo material. Y en otras nos dice que la razón, es el gran visir, ¿sí? Es como el jefe de gabinete, en términos modernos. Y el corazón es el soberano o el rey, que sería el presidente, básicamente. Entonces, lo que nos dice que él es el que tiene que estar, esa capacidad es la que tiene que estar al mando de todo ese universo que tenemos, para alcanzar la meta suprema, que es el otro mundo, sembrando aquí las semillas de su propia felicidad. Es decir, nos está dando el sentido. Es decir, el sentido del viajero espiritual no es alcanzar los fines mundanos, ¿sí? Las cuestiones del mundo son medios, estamos en un camino de tránsito, son medios para ese fin supremo, para esa felicidad suprema. Si no tenemos un objetivo claro en nuestra vida, si no nos ponemos esa búsqueda de sentido en nuestra vida, que no se trata simplemente en cuestiones de profesión, cuestiones de esto, tiene que estar relacionado con el acto, tiene que estar relacionado con una jerarquía suprema que está en cada uno de los seres humanos. La búsqueda de ¿qué hago acá? La respuesta la tenemos que buscar, pero nosotros todos la sabemos. Los que estamos acá tenemos que conocer a Dios. Y acá nos está marcando un poco el mapa y la ruta que tenemos que seguir. Y después dice, llegar a conocer los detalles del corazón es algo agotador y extenso, pero lo puedes captar por medio de símiles.
una buena alegoría es que el corazón es el ejemplo de la nación. Los trabajadores son los miembros corporales, los órganos de ese estado. El deseo y el apetito carnal, o sea, la potencia concupiscente, las pasiones, lo que estamos hablando, lo que hablamos antes, es como el recolector de impuestos, lo que hoy es la FIP, por ejemplo. La ira es el ejército o la policía, y el corazón la razón es el jefe de gabinete, el primer ministro o el gran visir, y el corazón es el rey o el monarca de este reino. Y acá tenemos que entender, no se está haciendo un juego de un paralelo. Tienes el corazón, Akl, Ruh, espíritu, alma, conciencia, inteligencia. Se puede poner el nombre que uno quiere. Pero es la realidad y la esencia del ser humano. Nos está diciendo, eso no es no es naturaleza física, ¿sí? Porque la naturaleza física en el mundo del Halq, en el mundo del alma al-Shahada, todo es aquello que se puede tocar, medir y cuantificar, tiene un ancho, una profundidad, ocupa un lugar en el espacio. Pero por otro lado, la conciencia, definida de acuerdo a lo que estuvimos hablando, pongámosle este término, el corazón, el ser, la esencia, el espíritu, no ocupa ningún lugar en el espacio, no tiene profundidad, no tiene, no podemos decir está en el pecho, está en la cabeza, está en el dedo. No tiene una ubicación temporoespacial en nuestro ser, no hay forma de ubicarla. Queremos buscarla y diseccionar un cadáver humano. ¿Dónde está eso? ¿En qué lugar se encuentra? No hay respuesta. Hace un juego sutil con eso, diciendo, eso que por un lado tiene esa naturaleza, pertenece, por un lado, se puede comparar a la esencia divina, la cual no lo podemos ubicar en un lugar, tiempo, forma, espacio. No podemos decir está en el cielo, está abajo en la tierra, está a la derecha, está a la izquierda. No podemos decir ocupa un lugar físico. Ocupa un lugar físico, pero por otro lado sabemos que es una creación. Eso corresponde al mundo dentro de nosotros, que es lo que se denomina el universo, el universo, la creación. Dentro de nosotros hay un mundo, ¿sí? Un mundo espiritual. Esa esencia del ser humano corresponde a esa parte, a esa realidad intangible. Sabemos que existe, pero no la podemos tocar. Por otro lado, tenemos una realidad de este mundo, que es todo nuestro cuerpo, nuestro universo. Hasta el último átomo pertenece a este mundo, al mundo del mundo, lo mismo que el universo. Tenemos dos realidades, el Mul y el Malakut, el mundo espiritual y el mundo sensible, el mundo material. En el medio, el Imam al-Ghazali pone lo que une esos medios, está el alma al-Jabarut, la realidad de aquellas cuestiones que están y no las podemos percibir. Por ejemplo, la voluntad, podemos decir que tiene alguna, es de naturaleza física, pero sabemos que esa voluntad está conectando ese deseo que surge a nivel del corazón, en el mundo superior, en ese ser, en esa esencia, y lo lleva y nos conecta con el mundo material y sensible. Es decir, deseo decir algo, ¿sí? Está la voluntad. Esa voluntad hace que se muevan todo lo que implica lo que les estoy diciendo en este momento a ustedes. Son un sinnúmero de acciones que se ponen en juego.
pero ese deseo es lo que conecta la realidad del corazón con el mundo físico. Entonces es el barzaj, ese istmo que une esas dos realidades, el mundo material y el mundo espiritual, y los conecta. Es decir, nos está diciendo, ustedes son el universo entero. La creación está contenida en ustedes. Son diferentes a los animales, porque sí, los animales tienen deseos, ¿sí? Tienen ira igual que ustedes. Un animal tiene deseo de comer, tiene deseo de copular, tiene deseo de beber. Si es de un tipo que es el ganado, digamos, que busca pasto. Si es un ave de presa, lo que hace es atacar esa presa. Lo tienen dentro de ustedes. Tienen otra naturaleza que ahora lo va a seguir, lo va a decir, que es el lado oscuro, la naturaleza demoníaca, el Shaitán, el demonio, el mal que está dentro de ustedes. Y lo tienen que conocer, porque si uno ignora esa oscuridad, ignora el mal, entonces esa ignorancia nos va a causar la perdición. Pero también tienen una naturaleza sublime de luz angelical. Son esas 4 cuestiones que empiezan a estar a jugar y a entrar en pugna en todo esto, que por otro lado es necesario. Es decir, dice, el apetito carnal es el recolector de impuestos, la FIFA. Es un mentiroso, no lo digo yo, charlatán, y siembra la confusión. Lo dice hace 1000 años, lo dice, o sea, sucede lo mismo. Se opone a cualquier cosa que diga el primer ministro, la razón. Siempre desea confiscar toda la riqueza que haya en el reino bajo el pretexto de cobrar impuestos. Eso es, está haciendo estos paralelismos para decir, siempre querés comer, siempre querés más placer y comer y buscar el placer de cualquier forma y buscas cualquier pretexto para eso, si está descontrolado. La ira es la policía del Estado, es malvada y de muy mal carácter, le gusta matar, romper y usurpar. Es decir, cuando esa fuerza no está controlada, sucede esto. Y vemos lo que sucede tanto en el mundo material y en el mundo espiritual, es lo que sucede entre nuestro. Cuando aquellas cuestiones, fuerzas que están controlando, son encargadas de controlar el orden, establecer el orden y la defensa y controlar que no suceda nada malo, se sobredimensionan, sucede la opresión, sucede la maldad, y eso es lo que hacemos a nosotros mismos cuando esa ira no la manejamos, o cuando falta. Después lo vamos a ver. O sea, la ira tiene que estar presente, y el que hace la lucha espiritual no es el que no tiene ira, porque el que si no tener ira y no saber manifestar la ira cuando la tiene que manifestar es una deficiencia, y manifestarla cuando no corresponde es un exceso. Es aquel que controla, es aquel que tiene la fuerza de decir hasta acá llegaste, es aquel que tiene la fuerza de poder hacer el mal, sabe que puede oprimir, pero tiene la fuerza para contenerlo. Eso es tener fortaleza, no el que tiene una deficiencia y no tiene una fuerza. Eso es un defecto. La ira tiene que estar, los deseos tienen que estar, por tanto, por razones físicas, biológicas y espirituales. Porque si no existe este juego entre positivo y negativo, no existe equilibrio. Dios creó el mundo de opuestos para conocerlo. ¿Sí? Es al Rahman y Rahim, pero también manifiesta su ira. Es el que da vida, pero es el que da muerte. Entonces,
Por lo tanto, si el rey del país, el corazón, está por encima de todos ellos, consulta siempre al ministro de la razón. Ignora al mentiroso y al codicioso recolector de impuestos, las pasiones, el deseo, la concupiscencia, sin prestar oídos a lo que diga, oponiéndose al primer ministro, y controla a la ira de la policía, metiéndole bajo una vigilancia estricta para que no cometa excesos, para que el recolector de impuestos no pueda crear confusión, de tal forma que el reino esté en orden. Es decir, tenemos que buscar el equilibrio. Si no encontramos ese equilibrio, no encontramos el sosiego y la paz. Vamos a estar constantemente presas de la ansiedad. Cuando Alá en el Sagrado Corán nos habla del nafsi amara, nafsi lawama, nafsi mutmainna, básicamente existen, después vamos a ver que las distintas realidades, no significa que es una cosa distinta, ¿sí? El nafsi amara, ¿sí? El nafs en su estado más cercano a esa, cuando está atrapada por las pasiones, cuando está controlada por la ira, los excesos, se vuelve, se descontrola, está dominado por todo lo que es material, se hace más dura, más sólida, se hace de naturaleza más ruin, porque su vida es un descontrol. No le importa qué, se le pasa algo por la cabeza, tiene un deseo, va y lo hace. No le importa cómo, quiere satisfacer un bajo instinto y lo hace sin importar cómo y qué, engañando, corrompiendo y destruyendo. Ahí entra la fuerza del mal, el Shaitán, que cuando eso está muy fuerte, le tira, como dice la vieja cumbia, leña para el carbón, ¿sí? Le tira y crea fuego, ¿sí? Se empieza a encender eso, y ahí empieza esa persona, se convierte en un mentiroso, busca sembrar la discordia, la envidia, el odio, la enemistad, todo para eso. Si vemos cuáles son las necesidades del hombre y todo se gira en torno a esas cosas, son el alimento, la vestimenta para protegerse del frío, del calor, y un lugar para refugiarse, una casa. Y toda la vida en este mundo gira en torno de eso, todo. No hay nada que gire, que salga de eso, lo que es la vida del mundo. Si no encontramos eso, nuestro ser va a estar en constante fricción, ¿sí? Pasa lo que cuando entramos en contacto con esto que es la religión, sinceramente va a entrar lo que se llama en juego los principios y los valores sacros, superiores. La ley divina, la ley sagrada, la Sharia. Entonces, cuando esa persona es consciente de eso y toma esa ley como un modo de vida, pero todavía no se liberó totalmente de ese nafsi amara, de esas pasiones, de eso que lo tira y lo busca complacer y buscar nada más el placer del momento y satisfacerse, ¿sí? Es lo que dice que siempre existió ese materialismo extremo, disfrutar el momento, vivir la hora, no importa esto, aquello, disfrutar. ¿Sí? Las fotos que vemos básicamente, las propagandas son todo eso, dos personas riéndose, desnudas, semidesnudas. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, sabiéndolo o sin saber, es a eso, a las pasiones, a lo que sabe que al naf, al ego, a él le gusta. Pero si esa persona se equilibra a partir de la ley divina, la ley sagrada, entra en una fricción constante a través de la obediencia y la desobediencia, ¿sí? Y realmente, si uno no es consciente de todas estas cosas,
puede entrar en una falsa, la falsa religiosidad. La falsa religiosidad, ¿sí? En creerse superior a otros por tener una religión, por rezar, por hacer esto, por hacer aquello. Yo tengo razón, el otro está en el fuego. Y entra en una especie de extremismo, ¿sí? Que se ve en todo tipo de religión, monoteísta, politeísta, eso de exclusividad, de pensar que yo tengo la razón. Y a pesar de que está en la misma religión, si ve algo que no le enseñaron, o como los códigos que él tiene y aprendió, lo rechaza automáticamente. Entonces eso se convierte en un velo. Por lo tanto, entra en una constante fricción. Y ese es el segundo estado que estamos la mayoría de nosotros. Si no salimos de ese estado, siempre vamos a estar en ansiedad constante. Vamos a caer, levantarnos, levantarnos, o finalmente establecernos sin darnos cuenta, como los fanatismos religiosos, pueden estar en esa inercia mara, hasta el materialismo o el ateísmo completo también puede estar en la profundidad y en el pozo más profundo de eso. Pero si uno sale y establece el equilibrio en el reino, en su reino, en su universo, le da lugar a cada cosa y lo pone las cosas en el justo lugar. Eso se llama el adl, la justicia, el equilibrio justo de cada cosa. Entonces ahí empieza a alcanzar el equilibrio, se llama el sosiego, el contentamiento, la paz, el nafsi mutmain. ¿Quiere decir que no va a sufrir? Va a sufrir, pero su sufrimiento es distinto. Quiere decir que no va a estar apenado porque alguien amado o querido se fue de este mundo, no. Pero la forma que lo toma es distinta. Lo recibe de otra forma y se enfrenta a eso de otra forma. En definitiva, tenemos que encontrar ese equilibrio de las fuerzas. Tenemos que sumergirnos en el mar, en el océano del autoconocimiento. Y les aseguro que el que se sumergirse y ver todas estas cuestiones, esas realidades oscuras que hay adentro de uno, o sea, todos siempre piensan que el otro es el envidioso, el egoísta, el arrogante, esto, el aquello, y todos los vicios destructores, los mohlikat, aquello que destruye. Todo piensa siempre que es el otro, pero si uno se sumerge y ve en la profundidad de su ser, se va a encontrar con cosas que no le gustan. ¿Sí? Es como verse al espejo y darse cuenta que estamos sucios. ¿Sí? Como darse cuenta que es la materia fecal que desprendemos cuando vamos al baño, la llevamos adentro. De esto se trata la transformación de la práctica, darse cuenta, pero que no está en el seguir a su luz, que no está en el camino. Y este camino se hace estando, se hace de a poquito, se hace con un trabajo paciente, perseverante, y siendo constante y sin esperar nada, en el sentido de ninguna retribución material, ningún tipo de halago va a llegar a la meta, si lo hace sinceramente. Dice, por consiguiente, los sentidos son esclavos de la razón, y la razón fue creada, la inteligencia fue creada para el corazón, para el espíritu. Y a su vez el corazón puede ver la presencia divina, la Hadra y la Higa, que es el paraíso, ¿sí? El paraíso, su morada final, es el deleite, el fin supremo. Y este
es el núcleo y el meollo de la razón, de la cuestión. La razón es esclava del espíritu del corazón. El corazón fue creado para contemplar a Dios. Y al actuar en ese papel, se transforma en un siervo y un esclavo, en un abd de la presencia divina de Dios. Y es a esto que Allah se refiere cuando dice وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Y no creé al genio y al hombre, a esas dos naturalezas, ¿sí? El jinn, que es naturaleza, min marij min nar, se refiere a una naturaleza de energía, fuego, de fuego puro, y al hombre de la naturaleza que está dado por el jinn. Son las dos creaciones del universo que tienen esta posibilidad para adorarme. Pero adorarme no significa simplemente rezar, simplemente ayunar, son medios para conocer a Allah. El abd, los que saben dicen que el liya'buduni, ¿qué significa? Solo para adorarme significa illa liya'rifuni, solo para conocerme. Y aquel que conoce a alguien, que busca conocer a alguien de esta forma, el arif, entiende lo que es la real naturaleza, que es el amor. El que conoce a Dios lo ama. Entonces, por eso Allah creó el corazón y le dio un reino que gobernar y un ejército para defenderse. El vehículo corporal está a las órdenes del corazón para que éste pueda viajar desde el mundo físico, desde el polvo, hacia lo más alto de lo alto. Si quiere demostrar gratitud por esta bendición y cumplir la obligación de servir, debe sentarse como un monarca en el centro del reino. Es decir, cada uno tenemos que tomar esa responsabilidad que nos dio Dios y sentarnos y gobernar nuestro universo. Buscar, ese es el sentido de la vida. Y hacer de la presencia divina la dirección, las plegarias y el objetivo. Que Allah nos conceda a cada uno de nosotros y haga realidad esas metas y esa dirección, que nos conceda el conocimiento profundo y la esencia de las cosas, que nos permita y nos otorgue un entendimiento claro, una mente sana para indagar y conocer la realidad de las formas, y que nos permita salir de este mundo como verdaderos musulmanes, y que nos otorgue a cada uno de nosotros un buen final. Amén. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi nuri jambi anbiya wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin wa bisir hasanatin min al-fatiha. Allahumma salli ala seyyidina Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gül